Hola chicas, este es un nuevo video y acá es un nuevo paquete que me llegó del canal Michi Alejandra y lo voy a abrir. Estoy con Catita Kawaii Love. Hola. Y vamos a abrir el paquete a ver qué nos mandaron, ¿ya? Acá tengo los datos, así que los voy a sacar rápidamente. Vamos a ver, no me voy a cortar el dedo. Así que este es del canal Michi Alejandra, es un paquete recibido. Ah, ya, pero no importa, vamos a abrir de acá abajo. Está bien decoradito, miren. Bueno, viene un poquito estropeado porque en el trayecto, en el viaje, se rompen. Pero no importa. ¡Ay! Y acá está todo. ¡Ay, qué bonita la caja! Aquí está todo. Y vamos a empezar. ¡Ay, qué bonito esto! Ah, esta es la cartita. Dice para Mallito Manualidades de Michi Miau, no, Michi Miku Alejandra. Ahí está, ese es el canal. Michi Miku Alejandra. Es que lo que pasa es que yo la tengo por WhatsApp, Michi Alejandra. Y entonces del canal Michi Miku Alejandra, ¿ya? Así que vamos a empezar. Vamos a correrla para el lado. La voy a leer, pero para callado. O la leo al último, no al tiro. No, después la voy a leer porque veo que es un poquito larga. Ahí Catita Kawaii la va a tener. Este es un extra, si no me equivoco. Lo vamos a ir dejando al ladito. Qué emocionante. Este es el extra 13. Espero que te hayan gustado los dos extras. Saludos. Bueno, recién los voy a abrir, así que ahí voy a saber, ¿ya? Así que es el extra 3. Este es el extra 2. Qué bonito la sobra. Y el extra 1. Ah, este debe ser El regalito. el regalito, parece, no sé. Sí, el regalito. Porque acá está el extra 4. Sí. Ah, entonces ya estamos. 1, el extra 2, el número 3, el número 4 y el regalito. ¡Ay, qué emoción! Bueno, empezamos. Bueno, este es un paquete de pañuelos desechables de Kitty. Mira, Ay, yo te voy a decir también. No, tan bonita. Vamos a dejarla ahí cerca de la catita. Un chaucherito de silicona. Es como rosa, es como moradito. Y parece que viene lleno de estas cositas. ¡Ay, qué lindo! Color. Ahí Catita la va a ir recibiendo y ordenando. Ahí está. Es una muestra de colonia. Vamos a ver al tiro ya. ¡Ay! ¿No la puedo abrir? A ver. Ese. ¡Uy, qué rico! Mira la rosa. ¡Qué rica! Gracias, Michi. Acá tengo 2 trabitas. ¡Qué bonitos! Y unos ositos. Estos son así, son trabas. Ahí. Qué kawaii. Un squishy de pastelito. Vamos a ver al tiro esto. ¡Qué bonito! No. Es una bolsita. ¡Uy, qué rico aroma! Miren, traen con frutilla, una crema. Y este como una nuez, no sé. Miren, bien squishy. Qué bonito, trae una cintita ahí. Y es para el refrigerador. Oh, qué bonito. ¡Ay, qué lindo esto! Este es un colgante para el celular de Rilakkuma. Miren qué lindo. Como un squishy porque está así súper squishera. Sí. Estos son unos post-it como fluorescentes. Qué lindo, mira. Esta es una chapita de
Dice Good Job. Ay, ya se la puedo quitar. Qué bonitas estas cositas, se ponen en la mochila. Ay, estas son perlitas para hacer las pulseras. Qué bonitas. Aquí otras maripositas para hacer pulseras. A ver, enfoca. Ahí está. Para hacer pulseras en color celeste. ¡Ay, qué bonita! Para hacer decodem. Ahí está. ¡Ay, qué lindo! Este es un espejo, parece. A ver, lo voy a abrir al tiro. Un gatito kawaii. Un gatito. ¿Cómo se abre? Ah, ahí está. Ay, qué lindo. Ahí, una peineta. Y con una peineta ahí. Un espejito. ¡Ay, qué bonito! Me encantó. Oh, estas también son perlitas para hacer pulseras. Qué bonito. Esta cosa para la ocupo para decodem. Para decoración. Estos son unos stickers de pollito. Qué bonito. Son de dulces, así. Como fueran dulces. Estas son otras cuentitas de colores amarillas y rosadas. Qué bonito. Todo para decodem. Estos también son para hacer. Yo le hago los collares a mis muñecas porque tienen como un colgante. Así que. ¡Ay, qué bonita! Son de perlitas. Esta es una goma No, gomita de mariposa. de mariposa. Esta es otra gomita de corazón. Qué bonita. Otra gomita de. Ay, mariquita. Una mariquita. Otra gomita de corazón. Qué bonita. Qué bonito. Este es el love. Como catita kawaii love. Este es de Cotape, que es plateado. Uy, trae harto. Trae harto. Gracias, Michi. Acá hay otro de Cotape, que es doradito. Igual trae harto. Uy, qué bonito. Algo así como de... Ay, qué bonito, mira. Chiquitito. Es un... ¿Post-it? No, es un sticker de como cosas de cocina, de comidita. Trae una olla, trae verduras. ¡Ay, qué lindo! Ay, qué chiquitita. Son como de pedido. Acá hay otro de Cotape. Este es de Frozen, que vienen con los hielitos. ¡Ay, qué lindo ese! Este es un pegamento kawaii. Igual tengo de estos, sí. ¡Qué bonito! Para la escuela. Este es otra cuentitas para hacer pulsera. De otros colores. Qué bonito. Qué bonita. Aquí están unas perlitas. ¡Oh, qué bonitas! Unas perlitas que se pegan. Miren con su pegamento. También para mis trabajos. Gracias. Ay, qué Viene con bonita esta. pegamento. Sí, viene con pegamento. Y este igual, qué lindo. Son como color coral. Viene con su pegamento. Qué bonito. Estas son sus creaciones de pasta de sal. ¿Pasta de sal? Sí. Oh, qué bonito. Hay una carita kawaii. Como con una galletita. Ay, qué bonito. Yo no he hecho pasta de sal con esta cosita. Estas son florcitas de... ¿Qué son? Son como de opalina para que parece que fuera o no sé, pero están bonitas. También para decorar. Oh, qué bonita. ¡Oh, qué lindo! Estos son unos aritos con una perlita. Color como rosadita y se ve como oscura o morada. ¡Qué hermosas! Oh, qué lindo. Estos son unos post-it como de Animal Print. Oh, qué bonita. ¡Oh, qué lindo este! Esa es una imitación de EOS. Tío. EOS. Así que EOS, pero se dice IOS. Ah, ¿verdad? Bueno. Es de sabor a limón. Debe ser rico ese.
Aquí este es papel entretenido, papel para hacer... Ay, me olvidé. ¿Manualidades? Sí, no, pero... Bueno, no me acuerdo el nombre. Cuando me acuerdo se lo escribo en los comentarios. Ya. Hoy son bien bonitos, son varios, bastantes. ¿Ya? Otros stickers de corazón. Oh, también tan lindos. Ahí se están saliendo. Brillan. Este es su perfume, son muestras de perfume. De Zika Emma, dice. Esa cosa. Este otro también es una muestra de crema, si no me equivoco. Este sí, crema corporal de toronja y jengibre. Hoy debe ser rica. Gracias. Esta es otra muestra de Jessica de la colonia Amor y de la colonia Play City. Play City de Jessica. Hoy deben ser ricos, los voy a probar. Otra muestra, este es de Hadis de Jessica y otro también del Play City de Jessica. Deben ser ricos. Este otro, sí, este es un lip gloss. ¿O no? Sí, es un lip gloss. Un lip gloss. Un gloss de Saison. Ay, son ricos estos. Súper ricos. También tengo este stencil de una letra china para enmarcar. Claro, para la pintura se hace así, para hacer las marcaciones. Ay, qué bueno, lo voy a ocupar harto. Este es una toallita, ya no, una toallita de anime. Uy, pensé que era más chiquitita, grande. Qué bonita, yo pensé que era más chica, grande. Ay, me moví. Ay, qué linda. Gracias, Michi. Este es un dije de una mariposita que viene con su bolsita morada. Un colgante. Uy, qué bonito con mis cadenas. Estos son unos aritos de colores que viene en una bolsita rosada y se ve como roja pero es rosada. ¡Qué bonito! Oye, este es un arito como de animación. Y esta cajita de un osito. ¿Qué trae? Que vienen los moldes. Dulce. No, ¿No? es como plastilina. Ah, plastilina Playboy. Claro, ay, viene con sus cortadores, todo, qué entretenido. Ay, no lo puedo subir. La Catita la va a cerrar. También viene ¿Dónde puedo colocar? estos stickers aquí, para que se vea. Este stickers grande, ay, qué bonito para mi pieza. Temporal. Ah, son tatuajes. Ah, Mira de cupcake, ese qué lindo. Y este otro stickers de flores. Este para mi pieza. O para acá, para el negocio. Qué bonitos. También me envió... No. Este es papel corrugado. O vienen varios. Cartón corrugado. Ahí sí. Esta es la que ocupo para las muñecas. Uy, tanta. Decorar abajo. Y harta goma eva. Vienen 8. 8 goma eva. Y bueno, esta es una carterita que viene con su correita adentro. ¡Ay, qué bonita! Un bolsito. Y viene esta chaucherita, una billetera, color verdecito. Qué linda. Ay, qué linda, gracias. Voy a hacer la segunda parte porque se me va a cortar, ¿ya?